buenas noches, Casa de Dios, Adoración Eterna. Muy buenas noches, amigos que nos siguen en Facebook cada miércoles con nuestras enseñanzas, que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares y sus corazones y ministrarle una palabra de enseñanza que viene con la finalidad de transformar nuestras vidas. Es uno de los principales objetivos de nuestra palabra de Dios, nuestra guía, es ir cambiándonos y transformándonos para llegar a la estatura del varón que Dios quiere en cada uno de nosotros. En esta noche estoy muy contenta, me acompaña la bella Catherine Santo, esposa de nuestro ministro Jeffrey, que en otra ocasión ha estado con nosotros. Tengo entendido que a Catherine Santo, la ministro de Adoración, ministro de la Palabra, le gusta mucho el libro de Santiago porque ha sido un libro que le ha dejado huellas y que ha hecho cambios en su vida. Así que, Catherine, vamos a pedirte que nos ponga este tiempo en las manos del Señor, nos lleves en oración para que así nosotros podamos iniciar con todo el poder de la palabra esta enseñanza del libro de Santiago. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos en actitud de oración. Padre, te damos gracias. Señor. Gracias por este Padre. tiempo. Como siempre te pido, Padre, en medio de mis ministraciones, que tu Espíritu Santo sea derramado en este lugar. Padre, que así, Señor, como Pablo oraba, danos espíritu de revelación y discernimiento, Padre, de sabiduría. En el nombre de Jesús. Para entender tu palabra, Padre. Permítenos ver más allá de lo que los ojos pueden ver, Señor. Tu palabra dice que hay misterios escondidos, Padre. Y yo sé que cada vez que leemos un libro de la Biblia, Señor, podemos aprender nuevas cosas y podemos ver, Padre, aquellas ocultas que aún no nos han sido reveladas, Padre. Que esta enseñanza, Señor, traiga revelación a tu pueblo, Padre, Amén. así también como a nosotras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Queremos recordarle, como siempre, el domingo estaremos en nuestro templo físico para tener un tiempo con el Señor, un tiempo de adoración a Dios, un tiempo en coinonía, aunque mantenemos el protocolo. La iglesia se fumiga toda la semana contra todas bacterias y virus. O sea, tenemos un ambiente seguro. Las distancias entre las sillas mantenemos el protocolo, todo el mundo con mascarilla, las servidores se mantienen con guantes, lavamos las manos, tomamos la temperatura a la entrada, las manos se desinfectan con alcohol y los pies con un producto desinfectante, con el propósito de que usted pueda tener un ambiente seguro para ir a la iglesia. Así que con toda confianza usted puede asistir al servicio este domingo para que juntos como hermanos podamos adorar al Señor. Y recuerde siempre los diezmos y las ofrendas, porque es un deber para que Dios mantenga abiertos los cielos y siga abriendo nuevas puertas y nuevas ventanas. Aleluya, porque dice la palabra en Malaquía que Él abrirá las ventanas de los cielos y vamos a recibir que sobreabunde. No olvide, no pierda su revelación que ya usted recibió con sus diezmos y sus ofrendas. Aleluya. Así que en esta noche nosotros iniciamos nuestro libro de Santiago. Quiero que sepa que los libros anterior a Hebreo, que hemos estado estudiando, como los Efesios, como Tesalonicense, primera y segunda de Tesalonicense, cada carta de esta Pablo la escribió específicamente para iglesias. Por ejemplo, la carta de Efesios se lo
mandó a la iglesia de Éfeso, y así sucesivamente, la de Tesalónica a los tesalonicenses. Pero en el libro de Hebreo, como el libro de Santiago, y todos los libros que a continuación del libro de Santiago están, como Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, fueron cartas generales para la transformación de la conducta del cristiano. Hay muchos cristianos sin haber alcanzado el entendimiento de la transformación de su vida en cómo el Señor quiere que vayan siendo transformados. Estas cartas tienen específicamente el valor de ir transformando tanto la conducta, la forma de pensar, las actitudes del cristiano. Son muy dirigidas a los cristianos. Obviamente, son también evangelísticas porque resaltan siempre el evangelio de Jesucristo y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así que quiero hacerle una pequeña introducción de la carta de Santiago. Vino para corregir el pensamiento de personas que pudieran tener fe sin tener cambios corporativos, cambios en su comportamiento, y dar instrucciones básicas al cristiano. Ese es básicamente el propósito del libro de Santiago. El autor de este libro es el hermano de Jesús. En la Biblia, en diferentes, tanto en Mateo como en Juan, en Lucas, hablan de diferentes Santiago, y Santiago, inclusive uno que le llamaban Jacobo. Pero el Santiago que escribió este libro es el hermano de Jesús. En la iglesia tradicional enseñan como que María no tuvo más hijos aparte de Jesús. Claro, la Biblia nos enseña que María tuvo una vida normal con su esposo José después del nacimiento de Jesús. Así que de esos hermanos que tuvo Jesús, que son hermanos de madre, porque hermanos de padre en cuanto a Jesús, porque Jesús fue de Madre María, pero concebido por el Espíritu Santo. Entonces, esos hermanos de Jesús, que fueron varios, uno de ellos, llamado Santiago, fue el que escribe la carta de Santiago o el libro de Santiago. De hecho, la Biblia nos enseña, y podemos verlo con más detalle, que Santiago no se convierte directamente cuando estaba Jesús en su ministerio. De hecho, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 28, dice que ni aún sus hermanos no creyeron en él. Luego, después de la resurrección, o sea, Santiago es de los que se convierten a Cristo después de la resurrección y llegando a ser un líder importante en Jerusalén. Y fue el autor de esta carta. Así que es importante los diferentes temas que nos trata y que vamos a ir viendo de una manera muy enfática, porque Santiago te enseña más bien cómo llevar una vida práctica, pero que sea agradable a Dios al mismo tiempo. Y leemos, por ejemplo, en su primer capítulo, yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense cómo él se llama. Así mismo, un siervo y esclavo de Jesucristo, porque había entendido la revelación del Evangelio. Dice, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mi saludo. Él escribe esta carta a todos los judíos que habían estado dispersos, que de eso hemos hablado anteriormente y seguiremos hablando y lo veremos más adelante en otros libros, porque en el Apocalipsis contempla que esas tribus serán nuevamente, volverán, porque no se escapó al propósito de Dios, porque que las tribus fueran dispersas permitió que el evangelio llegara más lejos, llegara más allá, porque mientras más dispersos tuvieron los judíos, tuvieron la oportunidad de enseñar el evangelio de Jesucristo. En el verso 2, que habla fe y constancia, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente,
serán perfectos y completos y no le faltará nada. Nada. Esto está tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Cómo nos habla el ministro Catherine que la prueba le da una oportunidad a la constancia? Yo estoy leyendo Así en la es. NTV, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. En otro, en la Reina Valera, utiliza otro término, pero al final es lo mismo. Es la oportunidad con las pruebas que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de poder desarrollarnos, de poder crecer espiritualmente, Así es. que lejos de ser una tristeza, un dolor, el entrar en diversas pruebas debería ser un gozo. Y usted me dirá, pastora, pero es muy fácil decirlo. Yo sé que es difícil para ti, para mí, para todos. Cuando nosotros entramos en diversas pruebas, en situaciones, cuando somos remeniados, cuando somos zarandeados, como le dijo Jesús a Pedro, te están reclamando para ser zarandeado. Cuando nosotros tenemos que enfrentar circunstancias de diferentes magnitudes, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea de imprevistos, de impactos, es difícil decir, wow, yo me alegro y yo gozo, ahora es que yo estoy contento porque estoy en prueba. Pero nosotros tenemos que entender, y es lo que Santiago trata de enseñarnos, que en vez de nosotros empezar a quejarnos o de pedirle cuenta a Dios, de preguntarle por qué tengo que vivir esta situación, nosotros tenemos que entender que en esa prueba hay una gran bendición. Ministro, ¿qué usted me entiende? Porque cuando llegan esos momentos tan difíciles, ¿qué tú entenderías que sería lo más sano que pudiera hacer un creyente ante esa circunstancia? Bueno, en mi opinión, cuando el autor del libro menciona que la prueba produce una constancia, es porque en medio de ella se desarrolla una disciplina. Y es la disciplina de la oración y la permanencia a Dios. Cuando nosotros estamos en prueba y decidimos someternos en obediencia a Dios, desarrollamos esta disciplina, porque en medio de la prueba oramos, leemos la palabra, buscamos el rostro de Dios. Es así como dicen los atletas. Los atletas Wow. no son atletas de la noche a la mañana, sino más bien que es una disciplina con constancia que se practica día a día para entonces poder alcanzar el éxito. Y es lo que nos dice Santiago. Santiago nos dice, la prueba de la fe produce la constancia. O sea, él dice, es una oportunidad para desarrollarse. Por eso nosotros tenemos que estar gozosos cuando somos probados, porque en medio de esta sale lo mejor de nosotros para Dios. Wow. Me gustó mucho dos puntos que usted mencionó, que nos da la disciplina, nos da oración, ¿qué más usted dijo? Y Aumenta la lectura, la exacto. lectura de la La palabra, lectura de la palabra, que sin la ella no búsqueda, podemos. La la búsqueda de búsqueda de Dios. Dios. Excelente. Fíjense cuántas cosas nos lleva la misma prueba, no importa cuál prueba sea o la magnitud de la prueba, al Hijo de Dios lo va a llevar a eso. Entonces, yo le diría, ministro, y le preguntaría a la vez, ¿qué es lo primero? Entonces, ¿qué es uno parte de la prueba? Ese es uno de los propósitos de las pruebas, principalmente, o sea, llevarnos a eso, o sea, parte del propósito de Dios cuando nos somete a pruebas difíciles. ¿Tú te has tenido algunas experiencias que nos puedas decir y ampliar este punto de la prueba? Porque la gente no acepta las pruebas. Entonces hay momentos... Claro que sí. Claro que sí. Incluso el mismo libro un poco más adelante nos dice que Dios no tienta a nadie. Y esas pruebas son para demostrarnos a nosotros mismos qué tan firmes estamos en Dios y qué tan lejos estamos de Él, porque es muy Amén. bueno decir yo amo a Dios cuando nosotros estamos en la bonanza, pero cuando viene una prueba, ahí realmente es que debemos decir yo soy un hijo de Dios y sacar la identidad de Cristo.
y permanecer. Por ejemplo, a nosotros, a mi esposo y a mí, hace un año nos robaron un vehículo que habíamos comprado hace 15 días. Wow. Solamente teníamos 15 días con el vehículo y nos costó todos nuestros ahorros, absolutamente todos nuestros ahorros de 5 años de trabajo. En 15 días entraron a nuestra casa y tomaron la llave del vehículo, abrieron la marquesina y se llevaron el vehículo. Entonces nosotros como hijos de Dios realmente nos vino duda porque es normal, porque somos hechos de emociones. Nos vino duda, nos vino temor y un sinnúmero de pensamientos. Mas, sin embargo, nosotros decidimos seguir confiando en Dios, seguir trabajando para la obra de Dios. Y encima de eso, el Señor nos llevó a perdonar a aquellas personas que entraron en nuestra casa. Wow. Y a pedir salvación para ellos. No, en un momento orábamos por justicia y luego el Señor nos dijo no, porque quien hace justicia es Dios. Wow. A veces no es necesario pedir, Padre, hazme justicia, porque Dios es quien hace la justicia. Entonces el Señor nos dijo, perdónenlo y oren para que sean salvos. Y esa fue nuestra oración en medio de esa prueba. Pero realmente fue un tiempo maravilloso y en medio de la adoración, de alabanza, el Señor me dijo, yo puedo darte un carro mucho mejor que eso. Wow. O sea, que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Gloria a Dios. O sea que estamos hablando de que una prueba tan difícil, tan fuerte, el Señor te enseñó a perdonar aún a aquellos Así que no es. conoce y que te puedan herir tan profundamente. Les enseñó a adorar a Dios en medio de la dificultad. Exactamente. Y eso va a posicionarnos en un nivel de gloria diferente. Podemos nosotros ver un ejemplo de lo que es lo que podía suceder cuando estamos siendo lastimados por las pruebas. Y es podemos comparar esto con la formación de la perla, que es la palabra correcta. Mire, una perla se forma dentro de una ostra y usted preguntará, ¿cómo una perla que llega a tener un valor tan preciado? Porque cada ostra da una sola perla. Una sola. Así que imagínese el valor que tiene una perla con la belleza. Y usted se preguntará, ¿cómo puede una perla formarse dentro de una ostra? Déjeme decirle cuál es el proceso, porque Dios es maravilloso. Cada vez que le entra un granito de arena, escúchame bien, póngame mucha atención, cada vez que a la ostra le entra un granito de arena, la hiere, la lastima, la lacera. ¿Qué hace la ostra? ¿Quejarse? No. Ella segrega una sustancia para envolver ese granito de arena y entonces sentirse aliviado. Cada vez que entra otro granito de arena que la lastima, ella vuelve y la envuelve en esa sustancia que ella segrega y así poco a poco, bajo el dolor que le produce lo que la lastima la arena, ella va formando la perla. O sea, ella saca lo mejor que ella tiene para sellar, para cubrir lo que la lastima. Eso es tremendo, Catherine. Eso es tremendo porque tú tienes que, el Señor lo que te está diciendo, tú vas a sacar en esos momentos de dificultad. Yo no sé la prueba que tú estás viviendo y probablemente tú sientas que Dios en un momento determinado te ha abandonado, pero el Señor te dice que Él nunca te abandona porque cuando tú estás en la prueba es cuando más cerca está de ti. Entonces, como Él no te abandona, Él te dice, saca lo mejor que tú tienes, segrega lo mejor que tú tienes para que mitigue el dolor de la prueba. Amén. Y esa prueba se convierte en una perla, aleluya, con un valor incalculable. Fíjate qué podemos sacar nosotros de las pruebas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor quiere sacar de ti el mejor brillo, te va a pulir con fuego. Por eso dice que el oro es pulido, ¿cómo dice la palabra? Probado con el fuego. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder?
Mira el caso de la plata. El platero, el que trabaja la plata, empieza a darle calor y a pulir. Esa plata está siendo pulida y el platero se mira y hace así sobre la plata que está puliendo. Vuelve, la pone al fuego, vuelve la plata y la mira. Y alguien en una ocasión que lo estaba observando le preguntó, pero ¿por qué que usted la entra en el fuego, la pule y luego la mira? Y él le dijo, porque cuando refleje mi rostro, la plata está lista. Ay, Dios mío, mi alma te alaba. ¿Sabes qué pasa con esto, hermano mío? Cuando tú empieces a reflejar el rostro de Jesucristo en ti, entonces estás listo. Así es. Como Dios quiere en cada área. Esto será en diferente área, porque somos trabajados en diferente área. Por eso nuestras pruebas son en diferentes áreas. Y vamos a estar siendo probados, vamos a estar recibiendo pruebas en diferentes áreas, y usted tome el área que usted quiera. Usted sabe en qué área usted está siendo probado, en qué área usted le están dando más pruebas. Pues dice el Señor que cuando el rostro de Él se refleje en esa área de tu vida, estará superada. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Cristo. Catherine, ayúdame leyendo desde el 5, por favor. Claro. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Amén. Y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una Amén. persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Amén. Esas personas... ¿Usted llegó hasta qué? ¿Hasta el 8? Hasta el 6. Continúalo hasta el 9, sigue. Hasta el 8, continúalo. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables con todo lo que hacen. Wow. Amén. Los Amén. Creyentes, hasta incluyendo el 9 o incluyendo el 8, hasta el 8. Bien, pues hasta el 8, perfecto. Bien. Aquí nos está hablando Santiago que si nosotros necesitamos sabiduría, la pidamos. Ahora yo haría una pregunta. Se la daría a toda la audiencia. ¿Usted cree que necesita sabiduría? Porque dice, me gusta, ¿verdad? Si necesita sabiduría, pídala a nuestro generoso Dios. O sea, usted tiene que necesitarla para pedirla. Ahora yo te pregunto, ¿la necesitas? ¿Necesita esa sabiduría? ¿Qué usted cree, ministro? Claro que sí, claro que necesitamos sabiduría. El ser humano se define por ser insensato en todas las áreas, porque siempre creemos que el conocimiento que tenemos es suficiente para lograr lo que queremos alcanzar, pero realmente no, nos falta mucha sabiduría y solo Dios puede darla. Exacto. O sea que la sabiduría es diferente al conocimiento. Eso es importante que lo definamos. El conocimiento puede ser hasta un exceso de equipaje. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero no tener sabiduría. Exactamente, no ser sabio para aplicarlo. Y no ser sabio para aplicarlo. Porque la sabiduría te da discernimiento. Hay personas que tienen muchos conocimientos, incluso conocen la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no tienen el discernimiento, no tienen la revelación. ¿Por qué? Porque no cuentan con la sabiduría. Por eso Santiago enfatiza aquí que la sabiduría viene de Dios. En Proverbio 4 te dice, busca la sabiduría, busca mejor la sabiduría que la plata. En Proverbio 3 te dice que la sabiduría es mejor que el oro y que la plata. O sea,
estamos hablando que el conocimiento probablemente te da el oro y te da la plata, pero la sabiduría es más poderosa. La sabiduría Claro tiene que sí. un mayor valor que el oro y que la plata. Y que la Hay plata. muchas personas con conocimiento, por eso dice que la letra mata. Ese exceso, el mucho conocimiento, el creerse sabio en su propia opinión, en otros casos. Nosotros citar personas que cuando una persona no tiene sabiduría, tiene mal comportamiento, tiene malas acciones. Usted puede ser la persona más educada del mundo, haber pasado por las mejores universidades, tener los doctorados, de alcanzar promedios excelentes, pero puede ser una persona que al no tener sabiduría es tosco en la forma, en la manera de tomar sus decisiones, toma malas decisiones. ¿Por qué? Porque cuando tú necesitas a Dios para tomar decisiones, necesita la sabiduría de Dios para tomar las decisiones. Escúchame bien, el ser humano necesita la sabiduría de Dios para que tu dirección en tu vida, al tomar decisiones, al alcanzar propósito, al moverte en, ya sea en decisiones o en actitudes, tú lo hagas con sabiduría. Porque si estás dirigido por Dios, siempre lo vas a hacer con sabiduría. Nosotros podemos citar a un Einstein, que era un hombre con un conocimiento y con una sabiduría, perdón, con un conocimiento extremadamente. O sea, era un hombre con una inteligencia o un coeficiente intelectual, vamos a hablar mejor, un coeficiente intelectual bastante alto, de tal manera que, según cuenta, su esposa decía que él no necesitaba nada, él no necesitaba consultar, él no necesitaba estudiar, él no necesitaba escuchar las conferencias de otros, porque él solamente podía abrir su boca y él tenía todo el conocimiento que necesitaba. Mas era un hombre que no tenía sabiduría, porque no creía en Dios. Tenía un concepto de Dios muy diferente. Y el hombre que no ha entendido la verdad de Jesucristo, el hombre que no ha entendido la vida que Él entregó por nosotros, el hombre que no ha entendido la supremacía de Dios, creador del todo, creador del cielo, creador de la tierra, creador de todo lo que habita, no ha podido alcanzar sabiduría. No tiene sabiduría. Entonces, eso es importante, que usted no sea sabio en su propia opinión. Que usted no crea que porque tiene un conocimiento intelectual o un título, ya usted se la sabe toda. Son personas que alcanzan logros en su vida y no le dan la gloria a Dios, porque entienden que los alcanzaron por sus propios medios. Estas personas no cuentan con la sabiduría. Amén. Es importante, yo quisiera, léeme por favor, búscame el Salmo 110, verso 10, por favor. (110, verso 10). 110. Me dice que solamente llega... O 111. Mira a ver si es el 111. 111. Vamos a ver si es el 111. Verso 10. Que no lo busque. Sí, dice así. Salmo 111, verso 10. Amén. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. ¡Aleluya! Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Gloria a Dios. ¿Qué usted nos puede decir de ese verso, ministro Catherine, que está tan explícito y tan interesante? Está bastante claro realmente. Nos dice que la sabiduría solamente puede venir de Dios. Amén. Quien quiere tener sabiduría, necesariamente primero debe creer que hay un Dios. Amén. Y segundo, debe temer a Dios. Y cuando dice el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría, no se refiere a un miedo,
sino más bien al respeto, a la obediencia, al sometimiento y a reconocer la existencia de un Dios supremo y omnipotente. Y eso es el inicio de la sabiduría del ser humano, creer que hay un Dios y someterse a sus mandamientos. Y tener temor, ¿verdad? El temor a Dios es, como dice el Salmo, tener temor de Dios, ¿verdad? Tener temor de Dios. Qué importante. O sea, quiere decir que una persona que que niegue la existencia de Dios, o que pueda decir inclusive que existe Dios, porque muchos creen en Dios. Dice la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan. Una persona que cree que hay un Dios, pero no tiene temor porque no respeta su existencia ni sus mandatos, ¿pudiera entonces tener sabiduría? Claro que no, por eso mencionaba que el temor a Dios es obedecerle, es obedecer, creer que hay un Dios. Y no solamente creer que hay un Dios, sino también someterse en obediencia a vivir Wow. una vida conforme a los estatutos mandados por Dios. Eso está Eso es fuerte, temer a Dios. Claro que sí. eso está muy fuerte, porque hay mucha gente que no obedece los mandatos de Dios No. y se consideran y son cristianos, hijos de Dios. Entonces no van a alcanzar la sabiduría. Fíjate cómo Job, por ejemplo, en el capítulo 28, verso 12, Job dice, Job capítulo 28, verso 12, pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? Porque muchos están preguntando en este momento, ministro, ¿qué y cómo consigo sabiduría, pastora? ¿Cómo consigo sabiduría? ¿Dónde yo la puedo ir? No, la sabiduría no se puede ir a comprar, obviamente. No la podemos comprar en ningún sitio. Pero fíjate cómo dice Job, ¿dónde puede hallar entendimiento? Esto está súper interesante. Nadie sabe dónde encontrar sabiduría. Estoy en el 13, porque no se halla entre los Entre vivos. los Tú vivos. no puedes salir a comprar, tú no puedes tener influencia para ir donde el presidente y decirle, bueno, mira, consígueme una dosis de sabiduría, pero mira a ver si me la puede, ¿verdad? Porque tengo aquí unos dólares para comprar sabiduría. Tú puedes comprar conocimiento porque vas a la universidad, paga una buena universidad, tienes unos buenos maestros, tienes libros, tienes toda la tecnología para tú conseguir el conocimiento. Pero ahí no se encuentra la sabiduría. No hay en YouTube, la sabiduría no se encuentra en YouTube, ni en los tutoriales, no se consigue la sabiduría. Me gusta mucho esto, y dice el 14, aquí no está, dice aquí no está, dice el océano, aquí tampoco, dice el mar. Dice el mar. No te puedes comprar con oro, no se puede comprar con oro, no se puede adquirir con plata, vale más que todo el oro. Ay, aleluya, Wow. de Ofir, Ofir. mucho más que el precioso onice, aleluya, o lápiz lazuli. Lazuli. La sabiduría es más valiosa que el oro y el cristal. No se puede comprar con joyas engastadas en oro fino. El coral, el jaspe, no sirven para adquirirla. La sabiduría vale mucho más que el rubí. Que los rubíes. Dios está hablando a tu corazón esta noche, pueblo de Dios. Es más, vale mucho más que todos los rubíes. No se puede canjear por el precioso peridoto de Etiopía. Es más valioso que el oro. El oro más puro. Wow. Pero dice en esta pregunta, ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Se esconde de los ojos de toda la humanidad. Ni siquiera las aves del cielo con su vista aguda, pueden descubrir la sabiduría. La destrucción, la muerte, dicen, solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay.
bajo los cielos. Wow. Aleluya. Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería caer. En otras palabras, en el único lugar que encontramos la sabiduría es en el cielo, es en Dios. Y la única manera para adquirirla es solo pedirla. No te cuesta nada económicamente. Te cuesta obediencia, que era lo que decía la ministra Catherine. Te cuesta obedecer su palabra. Te cuesta fe, creer, confiar, desearla, pedirle la sabiduría, como la pidió Salomón. Salomón pidió sabiduría, le dijo, Señor, no quiero nada, dame sabiduría para yo juzgar a este pueblo. Y Dios le dio toda la sabiduría, por eso le dijo, no habrá un rey más sabio que tú ni antes ni después. Y como no me pediste riqueza, eso te lo doy como añadidura. Te haré el rey más rico, que no habrá uno ni antes ni después. ¡Wow! Gloria a Esos son Dios. los beneficios de la sabiduría que viene de Dios. Amén, amén. Esto está tremendo. Es importante, mi hermano. La palabra habla de destruir la sapienza de los sabios, que se creen sabios. Hay sabios, ellos se creen sabios y no son sabios, porque buscaron en el lugar equivocado. Continúe leyendo, por favor, ministro. Antes de continuar, me gustaría resaltar que Santiago nos dice que debemos pedir con fe y no dudando. Eso es algo muy importante realmente. Cuando Sí. nosotros pedimos a Dios, es muy importante estar seguros de que Dios nos dará la respuesta, aun cuando esta no sea la que nosotros esperamos. Wow. Muy importante. Abúndese un poquito sobre la parte que continúa de lo que es la duda, de lo que trae la duda. Está muy, muy interesante. Completa, por favor. Wow. Dice Santiago que aquellos que dudan no deben recibir nada del Señor. ¿Por Wow. qué? Porque si tú dudas es porque tú no tienes fe. Si hay duda en ti a la hora de elevar una oración o una petición a Dios, eso quiere decir que realmente tú no crees en Dios. Por eso él dice, aquel que tiene duda tiene una lealtad dividida entre Dios y el mundo. Es decir, tú no estás completamente seguro de que Dios está y que Dios va a responder tu oración. Incluso dice que aquel hombre que duda es inconstante como las olas del mar, que van y vienen. Y en esa duda yo pongo las emociones del hombre, que son aquellas que nos llevan a dudar. Esas emociones, esos pensamientos. Muchas veces sé que a muchos le ha pasado, estamos orando y en medio de la oración hay un pensamiento de duda que dice, estás pidiendo en vano. Por ejemplo, mi esposo siempre me dice, a mí me gusta, o sea, la manera en la que tú oras es algo impresionante, él me dice. Amén. Y yo le digo, el problema es que yo sé lo que estoy pidiendo. Nosotros vamos a tener una bebé ahora y yo quería un coche que trae un cargador incluido. Vienen las dos piezas juntas, pero es muy costoso, vale mucho dinero. Entonces, no teníamos el poder adquisitivo para comprar un coche tan costoso. Entonces, íbamos a comprar un coche un poquito más económico, pero yo le dije a mi esposo, no, yo quiero ese y yo lo quiero negro. Y ese que yo quiero, yo sé que Dios me lo va a dar. Y también le dije, yo quiero un esterilizador de tal marca, que también es bastante costoso. Me dice, porque todo lo que tú quieres cuesta mucho dinero. No, yo quiero ese esterilizador y yo sé que Dios me lo va a dar. Bueno, pues nuestros vecinos nos regalaron el coche con el cargador. Wow. Negro, como yo lo quería. Tal cual. Y el día de hoy nos llegó el esterilizador. Santo, aleluya. Y él me mira y se sonríe y me dice, wow, pero de verdad, y yo le dije, no, y todavía falta, porque el Señor sabe que fue una lista que pedí. Y esa es la manera correcta de pedir. Todo lo que vayamos a pedir tiene que ser así, confiando
en que Dios nos dará la respuesta. Ahora, Dios no siempre responde lo que nosotros esperamos, porque Dios es soberano. Y Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y Dios también dice no, pero es para nuestro propio beneficio en un futuro. Pero ese es el Dios al que le creo. Y es maravilloso confiar y pedir sin dudar. Claro, y dentro de lo razonable, porque lo justo no es que ella está desafiando, o sea, Catherine no hizo un desafío a Dios en lo que quería. Ella sabía lo que necesitaba y le pedía exactamente lo que ella necesitaba. Dios sabía que ella lo necesitaba, que no estaba pidiéndolo simplemente por un desafío a Dios, no. Ella simplemente creyó que el Dios de ella no tenía el dinero para comprarlo, pero su Dios es el dueño del oro y la plata. Amén. Cuando una persona te dice, lo que pasa es que usted es rica, yo digo, sí, yo soy rica porque mi padre es rico, millonario. Mi padre es el dueño del oro y la plata. Entonces, lo que yo necesito, mi padre lo tiene. Lo que tú tienes es que tú tienes que alcanzar, tener el acceso a las riquezas de tu Padre. Y, ay, santo, mi alma te alaba, Cristo. Dios está hablándole a alguien. El punto está en que para tú acceder a la riqueza de tus padres, tú tienes que empezar por creer y obedecer a tu Padre. Amén. Para entonces tú tener acceso a la riqueza de tus padres, que es tu Padre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Nuestro Padre Amén. Dios, nuestro Jesucristo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, es como cuando un hijo tiene un padre que tiene ciertos recursos, cuando el niño es obediente, estudia, aprovecha el tiempo, obedece a sus padres, coopera en la casa. No es verdad que sus padres le van a negar sus necesidades que sean lógicas y conscientes. Es lo mismo. Por eso el Señor dice, si ustedes a los padres le dicen, le dan a sus hijos cuando tienen hambre, le dan pan y no le dan una serpiente, y entonces yo, ¿qué no le daré a ustedes? ¿Qué más no haré yo? Entonces, lo que pasa es que hay un punto muy interesante, Catherine, que en otra versión dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es el hombre que duda, que es como las olas del mar, que está dividido entre el mundo y ser cristiano. Entonces tú no puedes estar dividido. Para Dios eres totalmente de Dios o eres totalmente del mundo. No se aceptan términos medios. Amén. Así es. Continúe, por favor. Bien, continuamos en el capítulo 9. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto. La flor pierde su fuerza, cae, desaparece su belleza. Y de la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Wow. Continúa. Sí. Bueno, ya que habla de la paciencia, es importante que veamos el detalle del rico y del pobre. No es que tener dinero o alcanzar riquezas honradamente sea malo o no le agrade a Dios. Lo que pasa es que siempre hay una comparación en que el hombre rico es como decía la palabra en uno de los en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, dice que el rico es más fácil que un camello, es la soga que usa para atrapar, para amarrar el barco y no se vaya a la deriva. Eso es lo que se llama un camello, no es literalmente un camello animal. Es más fácil que esa soga camello entre en el hoyo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Porque muchos de los ricos se apoyan en su conocimiento, en sus talentos y en sus habilidades y pierden la oportunidad de la sabiduría y también, como decíamos al principio, que la prueba le daban la oportunidad, la constancia. Pierden esa oportunidad de que su constancia lo lleve a Dios. Y por eso dice que Dios honra al orgulloso. O sea, perdón, Dios honra, dice,
estar orgulloso porque Dios lo honra, o sea, al pobre Dios lo honra. Dios lo honra. Honra, como dice, por ejemplo, Filipenses 2, es la riqueza con la riqueza de la bondad de Dios. En Efesios 1:7 nos honra con la riqueza de su gracia. En Efesios 3:16 los honra con la riqueza de la gloria de Dios. Amén. O sea, Dios honra al pobre con gozo, con paz, con esperanza, ¿entiendes? Más el rico probablemente, como dice, se marchitará como una pequeña flor del campo cuando el sol calienta y se seca. Estamos hablando de un rico que no haya entendido ni alcanzado la sabiduría de Dios y Amén. se deje dirigir por Dios. Es importante que podamos entender eso para que no digamos, ay, entonces yo tengo que ser pobre, estar en miseria. Hay personas que entienden que para alcanzar el cielo tienen que ser pobres. Hay personas que se han entrado en esa mentalidad que se le ha impuesto en algunas iglesias, más veces son iglesias tradicionales que atienden y entienden la palabra de Dios a su conveniencia y le han introducido en la mente, en el entendimiento del ser humano, que ellos tienen que vivir en miseria, que ellos tienen que ser pobres, que no pueden disfrutar de nada porque es la única manera de llegar a Dios. Lo que te tiene que decir es que la riqueza no te aparten de Dios, que tú no acumules riqueza en tu corazón, sino en el cielo. Que de la abundancia de tu corazón salga la palabra de amor, la palabra de esperanza, la palabra de Dios, no las riquezas del mundo. Es simplemente eso, que tu corazón no se ate a los bienes de esta tierra, que tú no estés atado a un carro, a una casa, a un yate, a un penthouse, o no, tú no estés atado a los viajes. Eso es lo que te quiere decir, que tú las riquezas no sean para ti lo más importante. Dice, buscad a Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás es añadidura. Quiere decir que la riqueza es añadidura, porque Dios quiere que tú vivas bien. Dios quiere que tú te alimentes. Dios quiere que tú hagas lo necesario, que tú seas feliz con lo necesario que tienes. Entonces, todos los demás de la abundancia, Él te lo va a agregar. Amén. Amén. Y también debemos saber que más que un estado económico o un estatus social, la palabra también nos habla de un estado de nuestro corazón y nuestras emociones. ¿Por qué? Porque hay pobres económicamente que son ricos espiritualmente. Y hay ricos económicamente y de estatus social que espiritualmente son totalmente pobres y miserables, me atrevería a decir. Está el caso de esos actores famosos de Hollywood y estrellas de cine que tienen, o sea, el dinero que tienen es algo, muchísimo dinero, incluso pueden financiar campañas políticas, pueden dar donaciones a países pobres, más sin embargo se suicidan, se quitan la vida. Entonces, ¿qué nos dice aquí? El rico se marchita y su flor se cae. Imagínese usted que usted tenga toda la riqueza del mundo, pero usted se suicide, su flor se cayó. Su belleza se marchitó porque ya... con todos sus logros. Como lo dice la palabra. Todo se cae. Entonces, como dice la pastora, no se trata de económicamente, sino más bien me parece que es algo espiritual. Nos está hablando de una riqueza espiritual que solamente puede ser alcanzada en Dios. Sí, y también cuando, por ejemplo, está el caso del joven rico que le dijo el Señor que tengo que hacer para entrar al reino de los cielos. Y le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Entonces le dijo, cosa difícil, ¿verdad? Me ha pedido y se fue cabizbajo, estoy parafraseando. ¿Por qué? Porque la riqueza, su riqueza era la atadura de su corazón. Exactamente. Si el dinero, las cosas económicas no están atando tu corazón. Por ejemplo, el mismo testimonio que tú acabas de dar, me gustan los testimonios de bendición, porque es que estamos recibiendo las bendiciones que el Señor ha dicho. Porque tú dijiste, yo no puedo comprarlo, pero mi padre lo puede comprar. Simplemente tú supiste esperar y no te ataste a eso.
a que tenía que ser el coche, a que si llegaba otro coche, yo no quiero ese, Señor, y te va a poner de malcriada. No, Dios conoce tu corazón. Él sabía que si te Amén. llegaba el cochecito rosado, sin la capotica o sin los beneficios, ¿verdad?, del cargador, igual tú lo ibas a recibir. Y como Dios Amén. conoce tu corazón, te mandó lo que tú necesitabas y deseabas. Y gloria a Dios, Amén. porque Dios no es el dueño de todo. Aleluya. Y se lo da a quien quiere dárselo. Amén, así es. Así es, bueno, gloria a Dios. Nosotros nos quedamos en el 12, ¿verdad? Correcto. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarla recibirán la corona de vida que Dios ha prometido. Y quienes lo aman. 13. Cuando sea tentado, acuérdate, escúchame bien, cuando seas tentado, acuérdate de no decir, Dios me está tentando. Y jamás tienta, a nadie. Perdón, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal, nunca. Y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Ministro Catherine, me gustaría escucharla en esta parte tan interesante e impresionante que Santiago nos está enseñando en este libro. Bien. Dios realmente no nos pone a prueba porque Dios conoce todo lo que nosotros somos capaces de hacer. O sea, no es una prueba para Él conocernos a nosotros, Bien. sino que nosotros como seres humanos, como creación de Dios, porque voy a hablar en general, no solamente de los hijos de Dios, queremos culpar a Dios de todo lo que nos sucede. Pero ¿qué pasa? Nuestras propias decisiones nos llevan a caminos que son de mal para nosotros. Pero eso no tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestra vida, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza, sino más bien nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos carnales, de nuestras intenciones, nos llevan a caminos que son de mal. Y como dice la palabra, Dios no tienta a nadie a hacer el mal, sino más bien nuestros propios deseos nos arrastran al pecado. Y el pecado es la muerte. Al final llega a la muerte. Hay decisiones en nuestra vida, nos ocurren procesos que son permitidos por Dios, porque Dios quiere formar nuestro carácter y quiere llevarnos a otro nivel espiritual. Pero muchas de las cosas que nos suceden vienen por las decisiones que erradamente nosotros tomamos, y aquellas son las que nos llevan a pruebas y caminos de tentaciones en los cuales nos vemos envueltos por nuestra propia decisión y lo que nosotros decidimos hacer en contra de la voluntad de Dios. Porque siempre y cuando vayamos en la voluntad de Dios, eso no va a suceder, pero cuando decidimos ir en contra de la voluntad de Dios, generamos un pensamiento, este se llega a un acto, provoca pecado y lleva a la muerte. Amén. O sea que tenemos que tener una diferencia bien marcada entre lo que son las pruebas y lo que son las tentaciones. Exactamente. Dios permite las pruebas, porque en esas pruebas, como leímos los primeros versículos de este capítulo, somos formados, como el oro, como la plata, como la ostra, o como más bien la perla que produce la ostra. Se forma en la ostra. Esa es la prueba. Ahora, la tentación es otra cosa. Entonces Dios no nos tienta, porque Él no tienta a nadie y Él tampoco puede ser tentado. Entonces, aquí hay un punto que es importante que tú tienes que entender. Dios no puede ser tentado. Tú no puedes hacer tentaciones a Dios.
Así tú no puedes decir, ay, que Dios me está tentando, va a ver si yo soy fiel a mi esposo. No, Dios no hace nada de eso. La ministra lo explicó muy claro y tú tienes que ya entender de dónde vienen esas tentaciones que te están asediando, sea en sueño, sea en el Facebook, sea en el Instagram. ¿Por qué? Porque te estás metiendo en un terreno peligroso. Amén. Dice Pablo, huye. Y huye significa correr de las pasiones desordenadas. Corre de las pasiones desordenadas. Eso es lo que te dice Pablo. Bien, así que Dios no te está tentando. Satanás es especialista en ser parte de este proceso de tentaciones, ¿verdad? Amén. Así es. Continúe, por favor, ministro. Continuamos en el capítulo 16. En el verso 16. En el verso 16, perdón. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Aleluya. Aleluya. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo de Dios. Lo que tenemos que entender de aquí. Que viene a nosotros de parte de nuestro Padre, quien creó todas las cosas, o sea, el mundo y todo lo que él habita. Y él no tiene sombra de variación, dice en otra versión. Él no cambia. Él no te dio un llamado hoy y mañana cuando encuentra la dificultad, eso no era de Dios. Dios no me mandó a venir aquí, Dios no me mandó a hacer eso. Entonces, ni es para tú preguntarle a Dios, Señor, en verdad, y fuiste tú, después que ya tú tienes un proceso, un tiempo en el llamado o en lo que estás haciendo, y cuando encuentra la dificultad, entonces empieza a dudar de que si fue de Dios o no fue de Dios. Dios no va a cambiar. Dios no es como nosotros, que hoy estamos de acuerdo y de mañana decimos, ay no, yo lo pensé bien y ya yo no lo voy a hacer, o ya yo no voy a participar. O tú le dices, sí, sí, Señor, vamos a hacer una actividad en la iglesia. Todo, wow, una vigilia, wow, todo el mundo, wow, y aplauden, quieren vigilia. Vamos para la vigilia. Llega la hora de la vigilia, llegan 2 horas después de la vigilia, 3 horas después de la vigilia y la gente se quedó en su casa. Cambió de parecer. ¿Por qué? Porque el hombre es así, pero Dios no tiene esa situación, porque Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo Amén. hoy, ayer y siempre. Siempre. Amén. Amén. Me gusta, por ejemplo, el verso 18 que dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra, de verdad. Aleluya. Continúa con el 19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque Wow. tiene el poder para salvar su alma. Wow. Tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo. Ser lento para hablar y para reaccionar, ¿verdad? Pero Amén. ser más rápido para escuchar la palabra. Los enojos. Aquí hay puntos muy clave. Enojarse, el hablar. Qué rápido somos los cristianos y seres humanos en general para soltar lo primero que pensamos. Por eso dice la palabra, te has atado con los dichos de tu boca y has sido preso con los dichos de tus labios. Nos hacemos presos de las mismas cosas que decimos. Antes de hablar hay que pensar, hay que recoger las expresiones equivocadas que se dicen, porque en la palabra, en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Antes de enojarse, antes de insultar y de expresar expresiones a otro,
Piénselo, porque cuando usted le quita las plumas a una gallina y después te dicen, no, esa no era la gallina, que había que quitarle el plumar, es a la otra, a la que tenía la cabecita así como un japonés, que tiene como una moñita, pero ya tú se la quitaste a la americana, a la blanquita, no hay nada que hacer. Tú no le puedes poner la vergüenza que hizo pasar, que desnudaste esa gallina, le quitaste su pluma, ya tú no tienes forma de repararlo, porque tú no Así puedes es. pegarle. Entonces, después que tú insultas, le dices expresiones duras y difíciles a las personas, a gente que tú incluso amas, es difícil de recoger esas palabras. Aun cuando le pidas perdón, eso toma su tiempo, Así porque es. cada palabra es como un pincel, es como un aerógrafo, que cuando tú tiraste la línea en la tela, dejaste la marca y esa marca no la puedes quitar. Tienes que inventarte otro diseño, otra figura para ver cómo mete esa marca y cómo la deshace. Entonces las palabras son pinceles que lastiman el alma y que lastiman el corazón. Y mira cómo dice, quítate de ti todas esas cosas malas y sucias, ¿verdad? Porque solo Dios puede sembrar en tu corazón, como dice aquí, en el corazón, porque tiene el poder para salvar nuestra alma. Esto es importante. No solo escuchen, dice la 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Esto es algo que venimos repitiendo, ministro, constantemente, y no me voy a cansar de decirlo. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Eso significa ser hacedores, vivir por la palabra, poner en práctica lo que estamos aprendiendo, todo lo que aprendimos en hebreo, todo lo que hemos aprendido en este primer capítulo de Santiago. Dios mío, cuántas cosas el Señor nos está enseñando en estas palabras. Tenemos que practicarla, es que decir, no, ahora yo voy a empezar a pedir sabiduría, ahora yo voy a entender esto, ahora yo voy a trabajar esta parte. Por eso usted tiene que tomar su lápiz, tiene que apuntar, tiene que anotar cuando está recibiendo estos estudios, para que todo lo que el Señor te trae, todo lo que el Señor te revela, las áreas de tu vida que tienen que ser sanadas, que tienen que ser trabajadas, el Señor te la va mostrando, tú la anotas y empiezas a caminar por esas cosas que anotaste. Voy a hacer esto, voy a hacer estos cambios, voy a transformarme en estas áreas, voy a empezar a orar ahora como está orando Catherine, con fe, con firmeza, creyendo, etcétera. O sea, que todo lo que tú estás recibiendo, amado hermano, no es para que lo tire en un zafaconcito que está al lado tuyo, no es para que lo tire por la borda, es para que, como dice la palabra, la ponga en práctica. De lo contrario, mira lo que dice, solamente se engañan a sí mismos. O sea, te engañas a ti mismo. Nos engañamos a nosotros mismos. Pues si escucha la palabra, pero no la obedece, era lo que decía la ministra Catherine, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. ¡Wow! Esto es profundo. Te olvidaste de cómo eres. O sea, te escuchaste la palabra y te fuiste y ya te olvidaste de lo que el Señor te está hablando y te enseñó. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pone en práctica y no te olvida lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y aquí viene la palabra clave que siempre sale. Obediencia. Esa palabra hay que repetirla, esa palabra te tienes que escribirla en tu espejo, esas palabras tienes que escribirla en tu computador, en el lugar de tu trabajo. Escribe la palabra obediencia para que tú la leas, que tú la veas todas las veces en el día. Tengo que obedecer la palabra, tengo que obedecer a Dios para que las bendiciones me lleguen. Porque te lo va a decir en todas las formas, el Señor no va a llegar al mismo punto. Si te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amén. Nosotros dejamos de ser esclavos del pecado y nos convertimos en esclavos del amor de Dios, en esclavo de la palabra de Dios. Ahora somos esclavos de Jesucristo y gloria a Dios por esa esclavitud. Y a ti que estás en tu casa, a ti que estás escuchando y que todavía no has decidido ser esclavo de Jesucristo, de su amor, de su palabra, de sus bendiciones, de su misericordia, te estoy hablando a ti.
que eres esclavo del pecado, eres esclavo del mundo, y hay muchos te dirán, y me pudiera estar diciendo, pastora, es que estoy luchando con el pecado, estoy luchando con el mundo, no puedo despegarme, quiero hacerlo, pero no puedo. Pero escucha lo que te estoy diciendo: Jesucristo hoy, ahora, en este instante te puede hacer libre. Amén. Esa dificultad que has tenido, esa dificultad que vienes, con la que vienes trabajando, con las que vienes luchando, hoy en esta hora va a desaparecer de tu vida. Si recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador y te convierte en esclavo de Él, de su amor, de sus bendiciones, y deja la esclavitud del pecado. Y dice el 26, si afirmas ser religioso, pero no controla tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Wow. La religión pura y verdadera. Escúchame bien. Escúchame bien. Si no controla tu lengua, te engañas a ti mismo diciendo que eres religioso. Dice el 27, la religión pura y verdadera. ¿Cuál es? La religión pura y verdadera. Subraya eso bien. A los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas, de sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Wow, tremendo. Tremendo. No dejar que el mundo te corrompa. Así que es tiempo, es hora, ese es el momento de abrir tu corazón. Amén. Y de repetir esta oración que la ministra Catherine va a hacer, para que entres en este reino de Dios, para que entre en esta familia de la fe, para que cambie tu estatus de ser un huérfano, un esclavo del pecado, en ser un hijo de Dios y no tener más temor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que soy pecador, Padre amado. Reconozco, Padre, que no estoy en el camino correcto. Amén. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que sanes mis heridas, que sanes mi corazón, Padre amado, que tomes el control de mi vida, Padre, que entres en mi corazón, Padre. Te reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, renuncio a los señores de este mundo, Padre, al rey de este mundo. En el nombre poderoso de Jesús, renuncio a los actos pecaminosos de mi vida pasada, Señor. Padre. Y en el nombre de Jesús, Padre, te entrego mi corazón reconociéndote como el único Dios y Señor omnipotente, Padre. En el nombre de Jesús te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me lleves a reinar, Padre, junto contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, amén. Señor. Amén. Si hiciste esta oración, busca una iglesia, llama a los teléfonos, puedes llamar al 809-430-9008, 809-866-9008, 809-866-9008, para que nos diga, yo me reconcilié con Jesús, yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. O escríbelo ahí en el Facebook, ahora mismo escribe. Cada persona escriba, diga sí, Señor, y diga sí, yo me convertí, recibí a Cristo, ponga su número de teléfono, le vamos a llamar, le vamos a dar seguimiento, le vamos a ayudar inclusive a localizar una iglesia. Si usted vive muy lejos, vive en otro país, también le vamos a ayudar a localizar una iglesia que se hable la verdad de Dios. Amén. Así que ha sido un tiempo maravilloso. Espero en la próxima semana seguir compartiendo con Catherine este precioso libro de Santiago en el nombre de Jesús, y que podamos seguir aprendiendo, que podamos seguir caminando en la obediencia del Señor para llegar a los propósitos y a los sueños de Dios en nuestras vidas. Así que el domingo nos vemos en una siguiente entrega en Casa de Dios Adoración Eterna, allá en la calle D, número 4, Palmas de Alma Rosa, casi esquina San Vicente de Paúl, para que podamos juntos adorar en un ambiente
ya sanado, limpiado en el nombre de Jesús. Amén. Así que damos gracias a Dios por esta palabra, damos gracias a Dios por cada oyente, pedimos, Señor, por cada enfermo y por cada persona que tiene necesidad de oración. Escríbalo ahí en el Facebook, diga: yo quiero que oren por mí, quiero que oren por mi padre, que oren, que va, los hermanos van a estar ahí anotando las oraciones, las peticiones de sus oraciones, y los vamos a meter en oración. Ok, lo vamos a meter en oración. La gloria sea de Dios. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y diga conmigo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, diga conmigo: guarde mis pensamientos y guarde mi corazón en Cristo Jesús. Aleluya. Hasta una nueva entrega. Dios le bendiga.